¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de intentos fallidos donde todo parecía requerir esfuerzos sin resultados? Yo también he estado en ese lugar. Trabajé, me esforcé, luché contra la corriente, pero la vida parecía negarse, a ceder. Fue solo cuando dejé de intentar controlarlo todo y comencé a confiar en algo más grande que se produjo la verdadera transformación. La clave era algo que la mayoría de la gente ignora, aunque oyen hablar de ello todo el tiempo. La ley de atracción. Cuando finalmente entendí lo que realmente significa, mi realidad cambió de la noche a la mañana. ¿Quieres saber qué hice para que todo sucediera sin esfuerzo? Durante mucho tiempo se vio atrapado en un ciclo agotador de esfuerzo y frustración. Era como remar contra corriente, intentando construir una nueva vida con fuerza bruta. Me desperté, cansada, y me fui a dormir aún más cansada, sin entender por qué nada parecía encajar. ¿Como ley de atracción? Pensaba que los videos motivacionales eran hermosos, pero parecían lejos de su dura realidad. Hasta que un día, después de otra noche de insomnio, algo giró la llave. Se dio cuenta de que había estado intentando controlarlo todo solo con su mente lógica. Listas de objetivos, plazos estrictos, exigencias internas. Pero no tenía sentido. Planificar si su vibra decía algo más. Era como intentar sintonizar una emisora de radio con el botón roto. La vida no respondía a lo que él quería, sino a lo que sentía, sin que él se diera cuenta. El ley de atracción no falla, pero requiere una alineación completa, no solo pensamiento. Fue en este punto que empezó a hacer diferentes preguntas. En lugar de ¿qué más necesito hacer?, empezó a reflexionar. ¿Qué necesito sentir para que esto me llegue? Este simple cambio de pregunta abrió puertas internas que ni siquiera sabía que existían. Comenzó a prestar atención a lo que decía su energía, no a lo que decía su boca, porque, después de todo, el universo entiende de vibraciones, no de gramática. La vida dejó de ser un campo de batalla y se convirtió en un espejo. Y empezó a darse cuenta, cuanto más intentaba ganarle a la vida, más resistencia le devolvía. Pero cuando se soltó, solo un poco, empezó a suceder lo inesperado. Pequeños milagros, respuestas rápidas. Aparece la gente adecuada. El ley de atracción finalmente parecía estar funcionando a su favor, o mejor dicho, había entendido cómo funcionaba siempre. El cambio fue silencioso, casi invisible. Nadie a su alrededor se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero él lo sintió en su pecho. Algo era diferente allí. Y ese algo era la sintonía, la alineación con lo que quería vivir. A partir de entonces el juego cambiaría. Pero no porque el mundo cambiara, sino porque estaba listo para ver lo que vendría después. Mucha gente piensa que basta con pegar un post-it con afirmaciones positivas en el espejo y listo. El orden del universo ya está hecho. Pero el ley de atracción no es una cafetería, donde eliges del menú y esperas a que te lo traiga el camarero cósmico. Responde a tu frecuencia, no a tu lista de deseos. Lo entendió el día que se encontró diciendo, «Soy próspero» con él, corazón lleno de miedo y deudas. No tenía sentido sonreír por fuera y sentir escasez por dentro. El punto de inflexión llegó cuando se dio cuenta de que necesitaba encarnar lo que quería, como un actor que vive el papel incluso antes del estreno. Si querías amor, necesitabas sentirte amado, incluso si eras soltero. Si quería dinero, tenía que dejar de vibrar con desesperación y empezar a vibrar con confianza. Se trataba de asumir la identidad de aquello que querías atraer. El ley de atracción no responde a los deseos, responde a quién eres cuando nadie te mira. Esto requirió práctica. Comenzó con pequeños rituales diarios. Vestía bien incluso en casa, ponía música que evocaba el sentimiento de victoria. Escribía cartas como si todo ya hubiera sucedido. No fue una ilusión, fue un entrenamiento vibratorio. Tú puedes hacer lo mismo. Vestirte como quien ya lo ha conseguido.
Caminar como si supieras que ya lo has ganado. Crea un ambiente emocional acorde con lo que deseas. ¿Y sabes lo más interesante? Empezó a sentirse bien incluso antes de ver resultados concretos. Era como si el universo dijera: "Ah, ahora lo entiendes". Porque eso es todo. No es necesario esperar a la victoria para sentirse victorioso. Cuando lo sientes antes, llega después. El ley de atracción. Tiene esa curiosa forma de trabajar de adentro hacia afuera, y no al revés. Entonces empezó a vivir con otra lógica. En lugar de buscar pruebas para creer, optó por creer hasta que aparecieran las pruebas. Esto no es una negación de la realidad, es una creación consciente. Es vivir con la mente en el ahora y el corazón en el futuro, hasta que ambos se encuentren. Y fue entonces cuando algo aún más poderoso comenzó a surgir. Ese fue el gran punto de inflexión. Dejó de rogar al universo como quien hace una promesa a cambio de una bendición. Nada en contra de orar, pero ley de atracción no responde bien a la desesperación disfrazada de fe. Entendió que cada vez que preguntaba, decía que aún no lo tenía, y esto mantenía el deseo atrapado en el campo de la carencia. Fue entonces cuando decidió dejar de pedir y empezó a vivir como si ya hubiera recibido. ¿Y lo curioso? Las cosas empezaron a llegar. En lugar de decir, quiero abundancia, empezó a actuar como alguien que ya es abundante. Comenzó a dar las gracias incluso antes de ver los resultados. Me despertaba y decía, gracias por la tranquilidad financiera, por las ideas creativas, por las conexiones adecuadas. No fue una simulación, fue una preparación vibratoria. Entendió que la ley de atracción responde a la coherencia entre lo que sientes, dices y haces, no a tu nivel de ansiedad por obtener resultados rápidos. En pequeños gestos, este cambio fue visible. Empezó a comer con tranquilidad, como quien no tiene prisa porque ya va en el buen ritmo. Dejó de quejarse de las facturas y empezó a agradecer los recursos que aún tenía. Comenzó a tomar decisiones basadas en la confianza, no en el miedo. ¿Quieres un ejemplo práctico? Empieza a tratar tu día como si fuera una vida próspera. Cuida tu entorno, invierte tiempo en ti mismo, apaga el modo supervivencia. Eso sí, al principio surge una duda. ¿Me estoy equivocando? Pero aprendió que fingir ser lo que quiere no es una ilusión, es una intención clara. Y, poco a poco, esta intención empieza a cambiar tu percepción de la realidad. El mundo exterior responde al lenguaje de la vibración, y cuando dices, ya es mío, el universo lo cree. El ley de atracción no entiende, yo quiero, ella entiende, yo soy. Y fue precisamente en esa nueva postura, entre un tranquilo desayuno y un paseo silencioso, que se dio cuenta de que las cosas empezaban a alinearse a una velocidad absurda. No porque pidiera más, sino porque dejó de pedir y empezó a convertirse. Y poco sabía él, que el universo simplemente estaba esperando que él diera ese paso para comenzar a mostrar lo que vendría a continuación. Fue casi mágico. Tan pronto como dejó de insistir y empezó a vivir alineado, empezaron a suceder pequeñas coincidencias. Pero no fueron coincidencias, fueron sincronicidades. Respuestas sutiles de ley de atracción diciendo, sí, eso es todo. Un libro aparecería de la nada, una conexión llegaría en el momento adecuado, una idea aparecería en la ducha y se convertiría en una solución. Era como si la vida hubiera quitado el freno de mano y por fin fluyera. Recordó una frase que leyó alguna vez, cuando tú te alineas, el universo conspira en silencio. Y conspiró. Encontré personas que hablaban exactamente lo que necesitaba oír. Recibió invitaciones inesperadas para proyectos que tenían mucho que ver con sus sueños. Una vez, pensando en cambiar de ciudad, recibió un correo electrónico sobre una vacante exactamente en esa región. ¿Coincidencia? Ya ni siquiera lo creía. Estos acontecimientos ya no parecían aleatorios. Eran respuestas a la nueva vibración. Lo que antes parecía cerrado comenzó a abrirse sin esfuerzo.
Entendió que la ley de atracción no requiere lucha, requiere claridad interna. Cuando emanas una frecuencia limpia, la vida resuena. Y entonces, incluso lo imposible empieza a parecer rutinario. ¿Quieres atraer esto? Empiece a estar atento a las señales y, lo más importante, deje de ignorarlas. Un día dijo en voz alta: «Parece como si el universo me estuviera hablando». Y así fue. Porque cuando cambia la frecuencia, también cambia el canal de comunicación. La sincronicidad es el lenguaje silencioso de la vida que dice: «Lo tienes, sigue adelante». Y eso crea un tipo de confianza que ningún libro enseña. Sientes, en el fondo, que estás en el camino correcto, aunque aún no veas el destino final. Y lo más increíble, cuanto más confiaba, más sincronicidades surgían. Era como si cada gesto de fe abriera una nueva puerta invisible. Un amigo, al que no había visto en años, apareció con una oferta. Una idea olvidada volvió con más claridad. Y supo que ese era solo el comienzo de una reconfiguración mucho mayor que estaba por venir. Esta fue una de las lecciones más difíciles, pero también una de las más liberadoras. Pasó años deseando una vida mejor, pensando que bastaba con desearla, con todas sus fuerzas. Solo la ley de atracción no obedece a deseos, obedece a estados del ser. Y finalmente se dio cuenta. Lo que atraía reflejaba quién era por dentro, no lo que decía que quería. Duele darse cuenta de esto, pero es entonces cuando comienza la verdadera transformación. Comenzó a verse a sí mismo con más honestidad. ¿Fue un amor vibrante o una carencia? ¿Confianza o duda? Era fácil decir, quiero prosperidad, pero por dentro vivía con la sospecha de que nunca podría lograrlo. Y la ley de atracción. No te dejes engañar por un discurso hermoso. Ella lee lo que vibras. Entonces decidió dejar de mentirse a sí mismo y empezó a trabajar en su propia frecuencia emocional. Esto requirió mirar viejas heridas, patrones repetitivos, miedos que pretendía no tener. No fue fácil, pero era necesario. Buscó terapia, empezó a meditar e incluso volvió a escribir en un diario, todo para comprender qué tipo de energía llevaba. Un buen ejercicio que le funcionó: anotar, cada día, cómo se sentía realmente, sin filtro, sin máscara, porque solo puedes cambiar lo que ves con claridad. Poco a poco abandonó el papel de víctima en la vida y asumió el papel de creador. Entendió que si quería abundancia necesitaba vibrar como quien se siente digno de ella. Si querías amor, primero debías tratarte a ti mismo con amor, y este cambio sutil se convirtió en la clave. La ley de atracción no responde a lo que esperas, responde a lo que y estaba empezando a ser alguien totalmente diferente. Como resultado, los resultados externos comenzaron a seguir su ejemplo. Pero lo más impresionante ni siquiera fue eso, fue cómo se sentía por dentro, más ligero, más completo, más presente. Entendió que la realidad es solo un espejo. Cambia cuando cambia la imagen que proyectas. Y esta nueva imagen que llevaba, por dentro, aún tenía mucho que transformar por fuera. Pasó su vida intentando cambiar el mundo exterior, su trabajo, su relación, su saldo bancario. Pero cuanto más me movía, más parecía todo fuera de lugar. Hasta que un día, exhausto, se dio cuenta de que el único ambiente que realmente controlaba era el interior. Y fue entonces cuando la ley de atracción mostró su verdadera fuerza. Porque, sorprendentemente, al cambiar el interior, el exterior empezó a reorganizarse, sin que él tuviera que forzar nada. Lo primero que cambió no fueron las facturas, ni las oportunidades, sino la forma en que reaccionaba ante las cosas. Antes, cualquier problema era un colapso. Después, se convirtió en solo un ajuste de ruta. Pasó de ¿por qué me pasa esto a mí? Por ¿qué puedo aprender de esto? Y precisamente este cambio de perspectiva ha puesto la vida en un ritmo diferente.
El ley de atracción. Ama una mente que ve crecimiento donde antes veía obstáculos. Internamente empezó a cultivar la paz. Dejó de presionar a los demás. Empezó a decir no con más calma y creó pequeños rituales de autocuidado. Puede parecer pequeño, pero lo cambia todo. Un entorno interno equilibrado atrae relaciones más sanas, decisiones más precisas y resultados más naturales. ¿Quieres un ejemplo práctico? Desactiva las notificaciones por un día. Medita durante 5 minutos. Di gracias en voz alta sin ningún motivo. Estas pequeñas actitudes crearon grandes reacciones. El jefe empezó a tratarlo de manera diferente. Un antiguo cliente volvió de la nada. Un problema que le acosaba desde hacía meses se resolvió con una simple llamada telefónica. Era como si el mundo exterior estuviera esperando que llegara la orden correcta desde dentro. Y esa orden no era gritar, era sintonizar. El ley de atracción. Escucha mejor el silencio alineado que el ruido ansioso. Y lo bello de todo esto es que cuanto más cuidaba su entorno interno, más fácilmente el mundo encajaba en su lugar. Fue como cambiar el termostato emocional y ver cómo el clima de vida se adaptaba automáticamente. Pero, como toda buena historia, todavía le esperaba una prueba. Y aprendería que confiar es mucho más poderoso que controlar. Lo criaron creyendo que el éxito era sinónimo de esfuerzo constante, sudor en la frente y control absoluto. Pero la vida me demostró lo contrario. Cuanto más intentaba forzarla, más se atascaban las cosas. Fue solo cuando soltó las riendas, respiró hondo y decidió confiar que el escenario empezó a cambiar. El ley de atracción no necesita tensión, necesita dirección emocional. Y solo lo descubrió cuando tuvo el coraje de soltar el control. Dejar. El control no es volverse pasivo, es aprender a actuar con ligereza. Continuó actuando, pero ahora venía de un lugar de claridad, no de desesperación. Antes era como remar en mares agitados. Luego, empezó a utilizar el viento a su favor. ¿Un ejemplo? Dejó de dedicarse a cualquier curso o proyecto solo por miedo a quedarse atrás, y comenzó a elegir solo lo que realmente tenía sentido para él. Y los resultados le dieron el doble de retorno. Comenzó a confiar en que si algo no sucedía, sería protección, no castigo. Esos retrasos podrían ser alineamientos secretos. El ley de atracción responde con precisión a quienes confían en el momento adecuado, incluso sin comprender el porqué del momento. La ansiedad fue reemplazada por la rendición, y con eso, el cuerpo se relajó, la mente se aclaró, y la creatividad regresó. Era como si el universo dijera, ahora puedo actuar por ti. Y lo más increíble, todo lo que antes intentó controlar empezó a fluir. El cliente que desapareció, reapareció. La difícil conversación se resolvió con un simple ¿hablemos? El viaje que nunca despegó fue confirmado con una promoción flash. Ya no tenía ningún peso. Fue ligero, fue sincrónico. Porque, cuando sueltas el control, el universo toma el timón con mucha más precisión. Su verdadera fuerza estaba precisamente en la rendición. No la entrega que se rinde, sino la que confía. Y fue en esta vibración de dejarse llevar y alinearse que comenzó a comprender lo que había escuchado tantas veces, pero nunca había sentido, que el poder no está ahí afuera, en los resultados, en los logros, sino más bien en su interior. Ya, había leído 1000 veces esta frase, el poder está dentro de ti. Pero, para ser honesto, la mitad de una cita de una taza me pareció motivadora. Hasta que un día, en un momento de absoluto silencio, cayó la moneda. Lo que cambia la vida no es lo que tienes, sino en quién te conviertes. Y el ley de atracción solo comienza a funcionar realmente cuando asumes que la fuente está en ti, no en la suerte, en los demás o en el azar. Dejó de subcontratar su felicidad, su éxito, su destino. Ya no era, cuando lo logre, me sentiré bien. Era todo lo contrario. Cuando me sienta bien,
vendrá a mí. Esta inversión de la lógica lo cambia todo. Significa abandonar la postura de un mendigo enérgico y entrar en la de un creador consciente. El ley de atracción responde mucho más rápido cuando entiendes que el botón de activación está dentro. Fue entonces cuando comenzó a cultivar este poder interno, como regar una planta rara. Alimentó su mente con buen contenido. Libros como El poder de la hora, Despierta a tu gigante interior, Pregunta y serás respondido. Creó momentos para escuchar, para guardar silencio, y, poco a poco, empezó a darse cuenta de que el mundo exterior solo reflejaba lo que él iluminaba por dentro. Es imposible ignorar una luz que arde desde adentro hacia afuera. Se dio cuenta de que siempre había esperado permiso, de su jefe, de sus padres, de sus amigos, incluso de los gurús. Pero lo que faltaba era permitirse. Decía, me autorizo a vivir todo lo que quiera. El ley de atracción no se trata de mérito divino. Se trata de aceptar, con valentía, que ya eres suficiente para recibir aquello con lo que sueñas. Y eso, amigo mío, cambia el juego como pocas cosas en la vida. Este entendimiento le hizo dejar de buscar fórmulas mágicas y empezar a vivir su propia magia. Porque cuando entiendes que el poder está en ti, ya no necesitas convencer a nadie, ni demostrar nada. Solo sé. Y al serlo, te conviertes en el imán natural de lo que antes perseguías. Pero todavía faltaba un último entendimiento, el que resumiera todo lo que había aprendido hasta ahora. Si tuviera que condensar años de prueba, error, libros, mentorías y noches de insomnio, lo haría en una sola frase. No atraes lo que quieres, atraes lo que vibra. Parece simple, casi obvio, pero conlleva un poder que lo cambia todo. Porque el ley de atracción no se deja impresionar por la intensidad de tu deseo. Responde a la frecuencia real que emanas, incluso cuando estás en silencio. Y esa frecuencia no miente. Mucha gente dice, quiero cambiar de vida, pero experimenta frustración, miedo, comparación. Y eso es lo que sigue viniendo. El secreto está en ajustar la frecuencia antes del resultado, como quien afina un instrumento antes de un espectáculo. Entendió que si quería resultados diferentes, necesitaba ser alguien diferente, emocionalmente. Y esto empieza por pequeñas cosas. El tono con el que hablas, la forma en la que te tratas, lo que consumes cada día. Comenzó a observarse a sí mismo como alguien que cuida una antena, ajustando pensamientos, sentimientos y comportamientos. Para mantener limpia la vibración, un ejercicio simple que ayudó, visualiza, todos los días, durante 3 minutos, como si ya estuvieras viviendo lo que deseas y siéntelo en tu cuerpo, no solo en tu mente. El ley de atracción. Ámalo cuando realmente lo sientas. Porque cuando lo sientes, ya estás allí, y el universo solo necesita seguir el ritmo. Y, como por arte de magia, pero sabía que era pura ciencia vibratoria, todo empezó a fluir. La gente que antes lo ignoraba, ahora lo buscaba. Las buenas ideas surgieron con más frecuencia. Los no se convirtieron en todavía no, y pronto se convirtieron en sí. Porque su vibra ha cambiado. Y con ello, la vida respondió con precisión quirúrgica. El universo no falla. Él simplemente reflexiona. Hoy, mira hacia atrás y comprende. El esfuerzo nunca fue el problema, sino la frecuencia. Porque cuando la vibración es la adecuada, el esfuerzo se convierte en placer. El camino se vuelve ligero y los resultados se alinean. Aprendió a fluir con la vida. Y ahora todo fluye con él. Ahora es tu turno. Puedes continuar con este ciclo de esfuerzo constante o empezar a aplicar lo aprendido y cambiar tu vibración. Pregúntate, ¿cómo te has sentido? ¿Qué estás vibrando? Referirse a ley de atracción en tu vida, alinea tu mente y tus emociones y observa cómo todo empieza a suceder con facilidad. No pierdas el tiempo.
Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo cómo transformar tu realidad de una manera sencilla y poderosa.